Como sabemos, las metástasis del cáncer colorectal se presentan en cerca de 20 o 30% de los pacientes al ser diagnosticados con cáncer colorectal, y el cáncer colorectal está convirtiéndose en una de las neoplasias del tracto gastrointestinal más frecuentes, y en general de las Disculpe, doctor, neoplasias no se ve, que van a ser de las más frecuentes en los siguientes años. no se ve bien su presentación, doctor, disculpe. Que no se ve bien. A ver, ¿así se ve mejor? Sí, se ve un poco cortada, Ismael, con 3 imágenes sobrepuestas. A ver. ¿Sí? ¿Aquí la pueden ver? Sí, sí, se ve, pero bueno, se puede exponer así, se alcanza a ver. Adelante. Ok. Bueno, una disculpa por estos detalles técnicos. Como les mencionaba, el manejo quirúrgico es una posibilidad para el paciente de lograr estar en este lado de la curva, como vemos en este trabajo ampliamente citado del doctor Tomlinson, el Memorial, donde vemos que pacientes que tienen resección quirúrgica, que son llevados a cirugía, pueden llegar a tener sobrevidas generales de más de 10 años, lo cual podríamos considerar como una cura después de presentar una metástasis de cáncer colorectal. Cada vez tenemos más idea de la biología de esta enfermedad, distinguiendo la agresividad dependiendo de la localización de este cáncer, si es originado del lado izquierdo del colon o del lado derecho, donde usualmente se presenta mayor carga tumoral, mayor número de metástasis y de segmentos involucrados. Esto es importante tenerlo en mente, sobre todo al momento de realizar y diseñar estudios clínicos para evaluar tratamientos y abordajes. Al momento de considerar la resección, por supuesto, hay que tomar en cuenta el número de lesiones y también el que técnicamente puedan ser resecadas logrando un margen quirúrgico negativo, y por supuesto tomar en cuenta la cantidad de hígado que va a quedar de manera que esto sea compatible con la vida. Esto puede ir del 20 al 40% dependiendo la situación del enfermo, si ha tenido quimioterapia, si se asocia a la presencia de fibrosis hepática o cirrosis. En general hay 2 criterios importantes para determinar la resecabilidad, que son los anatómicos, y es el garantizar que la resección R0 se acompañe de un volumen residual funcional hepático adecuado, donde se garantice un adecuado flujo de salida, un adecuado flujo de entrada y un drenaje biliar de al menos 2 segmentos hepáticos contiguos, y los biológicos, que evidentemente esta enfermedad tenga sentido llevar la cirugía y no existe enfermedad extrahepática irresecable, o sea, una cantidad numerosa de lesiones que es muy probable que, dada la biología agresiva de la enfermedad, pueda regresar al remanente del hígado en un periodo corto de tiempo. Como vemos en esta gráfica, las opciones de manejo son muy amplias, que pueden ir desde únicamente hacer una cuña hepática hasta requerir hacer procedimientos como embolización para hipertrofiar el remanente hepático, hacer incluso una hepatectomía en 2 tiempos o una hepatectomía con una transección hepática y ligadura de la vena porta para con esto hacer una hipertrofia, y en un segundo tiempo realizar una resección del parénquima involucrado por enfermedad. Este es un estudio muy interesante publicado recientemente en Annals of Surgical Oncology, en donde el doctor Claudius Conrad y el doctor Eduardo Vega hicieron una revisión durante 8 años de pacientes que habían sido catalogados en Boston como pacientes paliativos, o sea que eran irresecables y se había decidido dar únicamente quimioterapia. Teóricamente estos pacientes todos habían sido presentados en sesiones multidisciplinarias, y se observó al revisar nuevamente las imágenes por 2 cirujanos de hígado, que 42% de estos pacientes hubieran sido potencialmente resecables si se hubieran evaluado por un cirujano de hígado con experiencia. Y esto es importante resaltar porque la complejidad de la resección es muy variable. Puede ser desde algo
de lesiones periféricas en el parénquima hepático que no requiera técnicamente gran complejidad para hacer una resección segura y con márgenes negativos, hasta pacientes que inicialmente pudieran ser irresecables y que uno tiene que hacer algún tipo de estrategia para poder llevarlos a resección, dejando, por supuesto, un remanente hepático compatible con la vida. Una cosa que es muy importante es no cerrarnos a la posibilidad de otras estrategias de tratamiento que en conjunto con la cirugía pueden llevar al paciente a tener una sobrevida prolongada. Estas estrategias de tratamiento no son excluyentes una de otra. Probablemente haya que platicar de forma multidisciplinaria la secuencia de tratamiento, para lo cual no siempre hay mucha evidencia de cuál debe ir antes que la otra, pero es importante tener en mente que existe, además de la cirugía, el uso de quimioterapia intraarterial por bomba, de ablación por radiofrecuencia o por microondas, del uso de radioterapia estereotáctica, así como el uso de quimioterapia, de embolizaciones blandas o embolizaciones con quimioterapia, que puedan ayudar a manejar esta enfermedad tanto desde el punto de vista local y regional como del punto de vista sistémico. Como vemos en esta tabla, hay algunos estudios, sin embargo, hay pocos en realidad estudios aleatorizados en enfermedad irresecable donde podamos tener una evidencia importante sobre qué estrategia es mejor que la otra o incluso la secuencia de tratamiento. Como podemos ver, el uso de la quimioterapia intraarterial en enfermedad irresecable es una de las estrategias que tiene una respuesta bastante alta, incluso cercana al 100%, con tasas de conversión arriba del 50% y sobrevidas prolongadas del 50 al 77%. Y como vemos en esta gráfica, que es publicada por el doctor Eduardo Vega en su trabajo, donde revisan este grupo de pacientes etiquetados como paliativos que eventualmente fueron resecados, aquí hacen un análisis de algunos de los estudios donde se evalúa quimioterapia en estos pacientes y vemos cómo en los estudios donde sí hubo un involucro de los cirujanos de hígado desde un inicio en la toma de decisión de qué paciente era resecable y cuál no, la sobrevida también es mayor comparado con los estudios donde no hubo un involucro de los cirujanos en un inicio para decidir qué paciente era candidato para resección quirúrgica y cuál no lo era. La complejidad de esta enfermedad hace que se tengan que planear estrategias de tratamiento como la hepatectomía en 2 tiempos, donde en muchas ocasiones se requiere el abordaje en conjunto con un radiólogo intervencionista que permita planear y realizar una hipertrofia del remanente hepático con un procedimiento de embolización de la vena porta. Algunos factores que predicen a aquellos enfermos que van a tener una mala evolución o no van a completar la hepatectomía en 2 tiempos, son aquellos que se observa progresión de la enfermedad en primera línea, que han recibido mucha quimioterapia, más de 2 ciclos, que el tumor es mayor de 4 centímetros y se ve un antígeno carcinogénico también elevado. Conforme vamos sumando estos factores, la posibilidad de no completar el segundo tiempo va incrementando. Y también factores de mal pronóstico después de la hepatectomía en 2 tiempos es el número de tumores en el hígado, el número de quimioterapia, el no recibir, quimioterapia postquirúrgica y recibir una cantidad importante de ciclos de quimioterapia, además de la presencia de mutación RAS, lo cual pues habla de lo importante que es valorar también esta biología, no solo el aspecto técnico de la resección al momento de decidir llevar a un paciente a cirugía. La estrategia de la ligadura de la vena porta con transección en un primer tiempo del hígado, esto ya se ha estudiado incluso en un ensayo clínico controvertido donde se concluyó una buena evolución con el uso de ALPS, incluso con un impacto favorable en supervivencia. Sin embargo, hay algunas cuestiones metodológicas de este ensayo clínico que hace difícil concluir, ya que el grupo control de hepatectomía en 2 tiempos no cumple realmente con los estándares internacionales de calidad respecto a los pacientes que completaron la hepatectomía en 2 tiempos, a la morimortalidad, así como a los procedimientos que se realizaron para hipertrofiar el remanente. En muchos de estos pacientes se hizo, por ejemplo, ligadura de la vena porta intraoperatoria, cuando sabemos que la embolización tiene un mucho mayor rendimiento para hipertrofia que la ligadura intraoperatoria. Otro punto controvertido es el uso de quimioterapia perioperatoria en enfermos donde técnica y biológicamente la enfermedad es resecable. Y creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer siempre
es qué es lo que queremos lograr con estos enfermos al darles quimioterapia, aun si el paciente es técnica y biológicamente resecable. Estos son algunos de los estudios publicados a la fecha donde el uso de quimioterapia perioperatoria contra no quimioterapia después de la cirugía, pues no ha mostrado en realidad un impacto en la supervivencia general, aunque sí algunos de ellos un impacto en la supervivencia libre de enfermedad, pero esto no se ha traducido en un impacto en la supervivencia general, que es lo que uno quiere lograr con el uso de la quimioterapia sistémica en enfermos, donde técnicamente pueden ser llevados a cirugía. Creo que el mensaje final de esta plática es lo que no debe de suceder, y es, por ejemplo, un caso de un enfermo de 70 años que tiene una metástasis de 2 centímetros en el segmento 6, que es técnicamente resecable, una lesión única, un paciente en buen estado físico y que no es evaluado por un cirujano de hígado. Se le dan 18 ciclos de quimioterapia y entonces ya después de los 18 ciclos se envía a un cirujano de hígado cuando la lesión ya mide 6 centímetros, cuando ya hay pobre diferenciación y cuando hay otro tipo de problemas asociados al uso de la quimioterapia, como la esteatosis, que puede incrementar la morimortalidad de los enfermos. Y cuando en realidad esto pues, es algo que podía haberse tratado de forma inicial con una hepatectomía laparoscópica, dada la localización de la lesión, si se hubiera involucrado al cirujano de forma temprana en la toma de decisiones del manejo de estos enfermos. En conclusión, la cirugía pues, sigue siendo un aspecto fundamental en el tratamiento de las metástasis de cáncer de colon a hígado, sigue siendo una de las estrategias que confiere una buena supervivencia general. Es importante involucrar al cirujano al inicio, no cuando el paciente ya ha fallado a varias líneas de quimioterapia. Esto es parte del manejo multidisciplinario real, donde la toma de decisiones desde un inicio sea en conjunto con todas las disciplinas que pueden tener un impacto en la evolución de los enfermos. Las cirugías complejas y las múltiples opciones de manejo, no solo quirúrgico, sino de ablación, de radioterapia intervencionista, de quimio intraarterial, de quimio sistémica, no son excluyentes una con otra, son complementarias y la secuencia de tratamiento eso es algo que debe decidirse como parte del trabajo en equipo de un grupo multidisciplinar. Muchas gracias.